Revelado, un CEO solitario descubre a una enfermera temblorosa y un bebé en una parada de autobús. La Ciudad de México vibraba con un ritmo frenético, pero Alejandro, el CEO de una exitosísima empresa de tecnología, se sentía atrapado en un monótono esquema diario. Desde su oficina en el piso más alto de un rascacielos, contemplaba las luces titilantes de la urbe con un vacío inquietante en el pecho. Los aplausos y admiraciones que recibía eran ecos lejanos en un mundo que, a pesar de su grandeza, le resultaba frío y ajeno. Cada día se repetía sin sentido, informes, reuniones y decisiones que se desvanecían tan pronto como tomaba aliento para el siguiente. Una tarde, hastiado por la frialdad del aire acondicionado y los rostros impasibles de sus colegas, decidió escapar. Sin pensar demasiado, tomó el autobús. La experiencia fue caótica, pero un leve atisbo de emoción lo invadió mientras se adentraba en las calles llenas de vida. El calor del asfalto era un contraste bienvenido. Allí, en una parada, su mirada se cruzó con Sofía. Ella, joven y cansada, sostenía un bebé en sus brazos, un abrigo desgastado que parecía más viejo que ella misma. Había belleza en su sencillez, una fortaleza delicada que desafiaba el mundo que la rodeaba. Sin embargo, esa calma momentánea se tornó en inquietud cuando un grupo de jóvenes, risueños y despectivos, comenzó a burlarse de ella y del pequeño. Alejandro sintió la tensión en su pecho. El dilema lo atravesó como un rayo: debía ignorar lo que sucedía y proteger su estatus como poderoso CEO, o arriesgar su imagen para defender la dignidad de una madre vulnerable. El sudor le perlaba la frente, y su mente comenzaba a girar a 1000 por hora. Se preguntó si era el hombre que quería ser, condicionado por la fragilidad de su prestigio. Mientras los ecos de las risas despreciativas resonaban, su pulso se aceleraba y se encontró cuestionando su vida. La historia que había construido siempre lo mostró como un triunfador, marcado por una ambición consumidora que ahora se desvanecía en el aire. Temía que en ese momento, en esa parada de autobús, estuviera a punto de romper la imagen pulida que tanto esfuerzo le había costado construir. ¿Y si su elección lo llevaba a perderlo todo? Sus colegas, esos mismos que lo habían aplaudido, ahora lo mirarían con desprecio. El miedo lo ahogaba, pero la desesperación por hacer lo correcto se alzaba por encima. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia aumentaba mientras Alejandro se debatía entre la pasividad y la acción. Cada segundo que pasaba se sentía como un estirón en su conciencia. La respiración se volvía irregular y cada vez más difícil. La imagen de Sofía y su bebé empezó a ocupar su mente por completo, revelándole un mundo que había estado ignorando. Tal vez ese encuentro fortuito podría ser el catalizador de un cambio en su vida, o la chispa de un incendio que arrasaría con todo lo que había conocido. La presión interna era insoportable, más allá de lo que su prestigio podría tolerar. Se dio cuenta de que, al defender a Sofía, no solo afrontaría la ira de sus colegas, sino que también se enfrentaría a la ira de su propio ego. ¿Sería capaz de encontrarse a sí mismo entre la sombra de lo que había construido? La decisión lo sacudía hasta la médula, mientras la vida continuaba fluyendo a su alrededor, implacable y ajena. Todo lo que había conocido podía cambiar en un instante, pero la pregunta persistía: ¿qué? ¿Tan lejos estaba dispuesto a llegar en nombre de lo que era correcto? La determinación fue un rayo en medio de la tormenta de dudas que asediaban a Alejandro. Sus músculos se tensaron, casi como si estuvieran esperando una señal. La risa burlona del grupo resonaba en su mente, y la necesidad de proteger la dignidad de Sofía se convirtió en un grito interno que no podía sofocar. Aquella situación era más que un simple dilema, era un espejo que reflejaba sus miedos más profundos. Un giro inesperado le regaló un instante de claridad. Alejandro recordó las historias de su infancia, aquellas en las que los héroes siempre tomaban decisiones valientes. Se preguntó si había algo de ese niño en su interior, uno que no se dejaba guiar solamente por las apariencias y los galardones. ¿No era él mismo el arquitecto de su realidad?
Sintió que había dejado de serlo y que cada paso calculado lo había llevado a una vida inmóvil, donde solo la celebración de su imagen era real. La rabia contenida lo empujó hacia adelante. Alejandro dio un paso decidido hacia el grupo. Sus labios, normalmente tan controlados por el protocolo corporativo, se abrieron. «Basta», fue lo único que pudo gritar, pero el impacto fue inmediato. Silencio. Las risas se apagaron como una vela ante un viento furioso. Los rostros miraban de él a Sofía, y luego de regreso a él, intentando analizar la extraña escena que se desarrollaba frente a ellos. Sofía levantó la mirada, los ojos llenos de una mezcla de sorpresa y gratitud. Esa conexión fugaz entre ambos giró una rueda en el alma de Alejandro, sintió el peso del mundo desvanecerse un segundo, mientras él solo se quedaba con la pregunta que había hecho resplandecer la chispa de su valentía. «¿Te encuentras bien?», preguntó, dirigiéndose a ella con una voz que ahora tenía un eco humano. Sofía, enrojecida por la vergüenza y el cansancio, asintió lentamente. Aquel gesto desbloqueó otras preguntas. ¿Por qué había dejado que su vida se definiera únicamente por los logros laborales? Su mirada se enfocó en el bebé, que ahora parecía un símbolo de esperanza, y una inundación de empatía se desbordó en su interior. Alejandro se dio cuenta de que a menudo había confundido éxito con felicidad, y esta simple conexión con una extraña comenzaba a reformular su percepción. En ese instante de vulnerabilidad, sintió un mundo nuevo abrirse ante él. No solo había defendido a Sofía, había sacudido los cimientos de una existencia construida a partir de expectativas ajenas. Un cambio profundo y visceral empezaba a germinar en su corazón, y sabía que no podría ignorarlo volver a hacerlo. La imagen de su oficina fría y sin vida se disolvía, reemplazada por la posibilidad de un futuro donde las conexiones humanas y la empatía pudieran ser también parte de su legado. El grupo que antes lo había intimidado se dispersó con miradas perdidas, dejando a Alejandro en pie, frente a Sofía. Empezó a preguntarse qué pasos debería dar a continuación. La ansiedad se tornó en determinación cuando se dio cuenta de que podría ayudar, no solo a Sofía y su bebé, sino a muchos otros que, como él, se habían sentido atrapados en un ciclo de superficialidad. Una idea surgió: transformar parte de su empresa para ayudar a quienes realmente lo necesitaban. ¿Podría convertirse en un activista por el cambio y marcar una diferencia en la vida de otros? La tensión creció en su interior mientras su mente giraba en una vorágine de planes y sueños. Alejandro se encontró atrapado entre lo que era y lo que podría llegar a ser. La urgencia por actuar lo envolvía, pero, a su vez, lo que había iniciado como un acto de valentía se convirtió en un dilema aún mayor, como poner en marcha un cambio tan monumental cuando su propia vida seguía balanceándose en el abismo de la incertidumbre. La tarde comenzaba a desvanecerse, y la luz del sol se filtraba a través de los edificios, formando sombras sobre el pavimento. Alejandro sabía que había cruzado un umbral, pero la pregunta de si podría sostener su nuevo camino lo perseguía. Lejos de la fría ambición que lo había caracterizado, se encontraba ante el reto de descubrir quién realmente era, cuando las luces se apagaran y solo quedara su esencia. Mientras Sofía lo miraba con una mezcla de esperanza y desconfianza, Alejandro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La decisión de actuar sobre sus impulsos y utilizar su privilegio para marcar la diferencia se acercaba, ¿pero sería suficiente? ¿Podría realmente reconciliar su ambición con una nueva identidad más humana? El eco de su grito aún reverberaba en los oídos de Alejandro mientras él se alejaba del grupo. Las risas se habían desvanecido, pero la sensación de adrenalina seguía fluyendo en su interior. Ese momento de valentía había sido una chispa, pero ahora se sumía en una niebla de dudas. La pregunta que resonaba dentro de su mente era inquietante: ¿era suficiente para cambiar el rumbo de su vida? Con cada paso que daba, la imagen de Sofía y su bebé se intensificaba, pero junto a ellos, también emergía la figura del Alejandro exitoso y ambicioso. El conflicto entre su antigua forma de vida y la nueva realidad que empezaba a vislumbrar se tornó feroz. Mientras las calles comenzaron a vaciarse, él se vio obligado a confrontar su perspectiva sobre lo que significaba ser un líder. Decidió acercarse a Sofía. La timidez en su mirada lo impulsó a abrirse. ¿Necesitas algo más?, preguntó, sintiendo que la vulnerabilidad de ella era también un reflejo de la suya propia. Sofía lo miró por un instante, su expresión cambiando entre el desafío y la desconfianza. «¿Por qué te importa?», contestó, su voz frágil, pero enérgica. Fue un golpe que lo confrontó con la cruda realidad de su privilegio.
Estaba acostumbrado a que su estatus bastara para que otros obedezcan y acepten su ayuda. El rechazo de Sofía era un recordatorio punzante de que ella podría no necesitar un CEO, tal vez lo que requería era apoyo genuino, no caridad. De repente, Alejandro comprendió que su iniciativa debía nacer de algo más profundo, no de la necesidad de ser visto como un héroe, sino de una auténtica conexión humana. Durante los siguientes días, la imagen de Sofía y su bebé persiguió a Alejandro en sus pensamientos. En su oficina, el brillo de certificados y premios ya no lo llenaba de satisfacción. Cada comunicado y reunión estaban impregnados por una inquietud que parecía obstruir su capacidad de avanzar en lo que antes había considerado una carrera exitosa. Se plantó frente a su escritorio y se forzó a reflexionar sobre lo que realmente quería. ¿Era posible que su legado se pudiera definir por el impacto positivo en las vidas de los demás, en lugar de por el tamaño de sus logros personales? Comprendió que debía aplicar las mismas estrategias que había utilizado para escalar posiciones en el mundo corporativo, pero ahora en un espacio donde la empatía y la compasión fueran el motor. Primero, necesitaba entender verdaderamente las necesidades de personas como Sofía. Empezó a planear proyectos que requerían su experiencia profesional, pero cuya meta sería genuinamente ayudar a quienes se estaban quedando atrás. Sin embargo, la resolución de transformar su empresa requería más que solo ideas, debía enfrentarse a sus colegas y presentarles una visión nueva, desconcertante. Esa presentación significaba arriesgar su propio estatus dentro de la organización. Alejandro se cuestionó si tendría el coraje para hacer cambios que podrían ser malinterpretados como poco estratégicos. En su mente, se copy-pasteaban las palabras de sus mentores: lo importante es la imagen, la percepción del éxito. Pero, ¿era eso realmente lo que quería transmitir al mundo? La inquietud empezó a acumularse como un peso sobre sus hombros. ¿Harían sus colegas caso a su visión? La verdadera voluntad de cambio podría unirse de sus manos o quedaría sepultada por la rutina corporativa. En un mar de incertidumbres, su teléfono sonó interrumpiendo su pensamiento. Era un mensaje de Sofía: necesito hablar contigo. Un frío recorrió su espine. Alejandro entendió que el pasado había vuelto para ponerlo a prueba una vez más. La conexión que florecía entre ellos no era solo personal, era el reflejo de un cambio necesario en su vida. ¿Qué nuevas revelaciones estaban a la vista? Mientras se dirigía al encuentro, el destino seguía jugando su carta. La fría brisa nocturna acariciaba el rostro de Alejandro mientras se dirigía al lugar donde había acordado encontrarse con Sofía. Cada paso que daba parecía un eco de sus dudas, una repetición constante de su lucha interna. La imagen de su carrera brillante se desvanecía con cada idea que sus pensamientos empezaban a barrer. ¿Podía ser verdaderamente feliz con un éxito que no resonaba en su interior? Al llegar, encontró a Sofía sentada en un banco, con el pequeño en brazos, envuelto en una manta. Su mirada expresaba una mezcla de tristeza y determinación que lo atrapó. Gracias por venir, dijo ella, su voz quebrada, pero firme. Alejandro sintió que aquellas palabras contenían más peso del que podía imaginar. ¿Qué podría ofrecerle que realmente ayudara? Quería hablarte sobre lo que sucedió el otro día. Tú me hiciste pensar, se atrevió a confesar. Mientras hablaba, notó que la vulnerabilidad de Sofía también despertaba la suya. Durante su tiempo en la cima, había construido muros tan altos que ahora le costaba derribarlos. Aquel encuentro parecía ser el primer ladrillo que comenzaba a desprenderse. Sofía le explicó cómo las circunstancias de su vida la habían dejado sin alternativas y cuán desesperada se sentía por cuidar a su bebé. Alejandro comenzó a entender que sus problemas no eran solo cuestiones empresariales, eran situaciones humanas, con historias que habían sido ignoradas. Cada palabra de Sofía resonaba en su mente, llevándolo a un abismo de empatía y, a la vez, a la frustración por no haber visto antes estos aspectos de la vida. Ellos intercambiaron historias de sus vidas, la suya estaba llena de privilegios y oportunidades, mientras que la de ella se tejía con hilos de lucha y sacrificio. En ese diálogo, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera medida del éxito no se hallaba en el ascenso en el mundo corporativo, sino en su capacidad de contribuir al bienestar de los demás. Sentía dentro de él un ardor por encontrar un propósito más profundo que simplemente alcanzar metas. Con cada palabra, Sofía lo retaba a cuestionar su papel en la empresa y en el mundo, confrontándolo con la realidad de su existencia. No se trata solo de ayudar, Alejandro. Se trata de transformar mentalidades, dijo, y con esa frase,
él sintió que un rayo de claridad iluminaba su perspectiva. La esencia de su trabajo podría ser reinventada, moldeada en algo significativo que lo conectara con las personas y sus realidades. Al terminar la conversación, un nuevo camino se presentaba ante Alejandro. Sabía que debía movilizar su experiencia y su red para generar oportunidades para aquellos que, como Sofía, luchaban por salir adelante. En su mente, comenzó a planear un proyecto que no solo proporcionaría ayuda, sino que educaría y empoderaría. Sin embargo, la idea lo asustaba. Podía perder todo lo que había construido. Ante la perspectiva de rechazos y la posibilidad de ser entendido como un idealista, una sombra de duda se cernió de nuevo sobre su determinación. Volver a su oficina presionando por cambios audaces podría poner en riesgo su prestigio. Pero, aquel encuentro había plantado una semilla, su deseo de cambio ahora crecía con fuerza. Mientras se alejaba, su mente bullía de inspiración, pero el peso de la incertidumbre lo acompañaba. Alejandro sabía que enfrentar a sus colegas no sería sencillo. Las voces de su formación contrastaban con el deseo de innovación y conexión emocional. ¿Tendría la valentía de ser un líder auténtico y no solo un capitán en la tormenta corporativa? Al día siguiente, frente al espejo, miró su reflejo y se preguntó si estaba listo para dar ese paso hacia lo desconocido. En su interior, ardía una determinación nueva. Aquella lucha interna que había por años mantenido en calma empezaba a gritarle que el momento de la verdad había llegado. En ese instante, recibió un aviso en su teléfono, un correo de su asistente, el tema del próximo consejo directo, propuestas para mejorar la inclusión en la empresa. Alejandro sonrió con ironía. Era el primer paso de lo que podría ser un nuevo capítulo. Pero su preocupación se hizo eco de nuevo, ¿hacia dónde se diría su nuevo liderazgo? Mientras el corazón latía con fuerza en su pecho, Alejandro entendió que las elecciones que tomaría en las próximas horas podrían definir su rumbo de manera irreversible. ¿Estaba realmente listo para cambiar el curso de su vida y su carrera? Un torrente de emociones y pensamientos se agolpaba dentro de Alejandro mientras se sentaba en la sala de juntas. La mesa rectangular brillaba, reflejando un destello de incertidumbre que lo intimidaba. Sus colegas, cada uno en su mundo, revisaban documentos y tomaban notas como si el tema del día fuera simplemente otro proyecto más en su agenda. Sin embargo, para él, era un dilema personal, una balanza que equilibraba sus temores y aspiraciones. Cuando el presidente de la empresa dio inicio a la reunión, Alejandro sintió cómo le resonaban en el pecho las palabras de Sofía. Transformar mentalidades. Esa frase retumbaba en su cabeza como un mantra. Miró a su alrededor, caras familiares, todos alineados en el mismo tren de pensamiento caduco, obsesionados con números y cuotas. Una idea fugaz cruzó su mente, ¿y si él fuera esa chispa de cambio? Pero pronto su inseguridad tomó la delantera. ¿Por qué alguien podrían escuchar su enfoque innovador, cuando habían estado haciendo lo mismo durante años? Las presentaciones avanzaban y su mente divagaba en preguntas. Recordó la mirada de Sofía, las dudas que había expresado sobre su futuro, y se sintió culpable por no haber avanzado todavía en su propuesta. Cada vez que el presidente pronunciaba inclusión, la palabra le parecía vacía, un eco sin sustancia. No podía dejar que la reunión se convirtiera en un mero trámite, necesitaba romper el silencio con su nueva visión. Finalmente, fue su turno. Se aclaró la garganta y tomó un respiro profundo, sintiendo cómo el aire fresco entraba en sus pulmones. Las miradas de sus colegas se posaron en él, expectantes y escépticas. Alejandro habló, no solo sobre inclusión, sino sobre la necesidad de redefinir el éxito corporativo. Explicaba cómo un cambio de mentalidad podría no solo beneficiar a los empleados, sino también a la comunidad en la que operaban. Luchaba porque comprendieran que era un riesgo, sí, pero también una oportunidad que podría elevar la imagen de la empresa y resonar más allá de las ganancias. Sintió como algunos se inquietaban, otros se cruzaban de brazos. Era evidente que su discurso generaba resistencia. Aún así, continuó, alimentándose de la adrenalina que le producía la confrontación con su propio miedo. Aprovechaba cada silencio, cada mirada crítica, transformándolos en armas de persuasión. Al terminar su exposición, un silencio tenso se instaló en la sala. Nadie se atrevía a romperlo, y su corazón latía a un ritmo frenético. Sabía que había cruzado una línea invisible. La duda que había anidado en su interior se había convertido en una manifestación pública. Pero a su vez,
Ese acto de valentía lo hizo sentir más vivo que nunca. El presidente alzó la mano, rompiendo el silencio. Un enfoque interesante, Alejandro, dijo con voz neutra, pero sus ojos desnudaban su asombro. Sin embargo, debemos considerar la rentabilidad. ¿Cuáles serían los costos de implementar tus ideas? Esa pregunta lo golpeó como un puñetazo. La urgencia de demostrar que la rentabilidad podía coexistir con el cambio lo confrontaba con sus principios. La sombra de un idealista en el corporativismo lo abría en canal. Necesitaba responder, y pronto. A veces, la mayor inversión no se mide en dinero, sino en impacto, contestó, sintiendo que cada palabra valía la pena. En ese instante, se vio a sí mismo en el papel de líder, no solo por su posición, sino por su convicción. Aquel reto era su verdugo y su salvador al mismo tiempo. La discusión se intensificó y cada comentario sumaba presión a la atmósfera. Algunos lo apoyaban, otros rechazaban la idea. Alejandro absorbía cada argumento, cada opinión contraria. Se daba cuenta de que necesitaba preparar su próxima estrategia. Estaba claro que el cambio requeriría más que solo ideas brillantes, necesitaría aliados, aliados que creyeran en su visión. Cuando la jornada concluyó, Alejandro salió de la sala de juntas con el pulso acelerado y la cabeza llena de planes. Tenía que actuar. Debía encontrar un marco. Para su propuesta, captar el interés de quienes vieran en ella un futuro compartido. En su mente, forjaba conexiones con ideas más concretas, formatos de trabajo, ejemplos de éxito en otras empresas. La adrenalina lo impulsaba, pero también lo aterrorizaba. Mientras caminaba hacia su oficina, un mensaje en su teléfono obligó a su corazón a detenerse. Era un correo de Sofía, un simple «¿Cómo va todo?». Esa frase reverberó en su interior. Era un recordatorio de lo que realmente importaba, y su decisión estaba más cerca que nunca. Pero antes de responder, dejó de andar, sintiendo que el verdadero camino no se hallaba en los correos, sino en las decisiones que todavía debía tomar. Alejandro sabía que debía prepararse para otra confrontación mucho más fuerte. Y si su primer paso había sido abrir la conversación, el siguiente sería enfrentar el verdadero reto. ¿Tendría el valor de cambiar no solo la mentalidad de su empresa, sino también la suya? Alejandro cerró la puerta de su oficina y dejó escapar un suspiro. La presión del momento seguía resonando en su pecho, mezclada con la emoción de haber defendido su propuesta, aún enfrentando la resistencia de sus colegas. Sin embargo, la sensación de euforia comenzaba a desvanecerse, dando paso a un nuevo desafío, aquel que se gestaba dentro de él. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles desordenados y un ordenador abierto cuyos correos pendientes presionaban su mente. La duda volvió, tan voraz como siempre. ¿Sería capaz de no solo avanzar con su idea, sino de cambiar la percepción de éxito dentro de un ambiente que veneraba la tradición y desechaba lo nuevo? Tenía que hallar la respuesta en su interior y, para ello, necesitaba introspección. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Definir el impacto. A medida que sus pensamientos fluyeron, empezó a destacar puntos clave de su propuesta que podían resonar con su audiencia. La estructura y claridad se convirtieron en sus aliados. Necesitaba datos, ejemplos y, sobre todo, testimonios que pudieran dar vida a sus ideas. No bastaba con una teoría, su argumento debía aterrizar en historias concretas que mostraran cómo los cambios podían ser tangibles. Mientras anotaba, recordó una conversación que había tenido con Sofía sobre un programa de sostenibilidad en una empresa de renombre que había transformado su imagen pública y la motivación de sus empleados. Su mente empezó a tejer conexiones, y decidió que requería investigar casos reales que pudieran validar su enfoque. En los días siguientes, Alejandro se sumergió en la búsqueda de información. Se dedicó las horas libres a leer estudios de caso, investigar sobre tendencias de empresas que habían apostado por la inclusión, y hablar con expertos en entornos laborales innovadores. Este proceso no solo le ayudó a reunir contenido valioso, sino que también comenzó a desatascar sus miedos. Cada nuevo descubrimiento consciente lo hacía sentir más seguro de su visión. Un encuentro imprevisto ocurrió cuando se acercó a la sala de descanso una tarde. Se presentó Laura, una compañera a la que apenas conocía, que trabajaba en el departamento de recursos humanos. Al hablar con ella, Alejandro se dio cuenta de que compartían inquietudes respecto a la cultura de la empresa. Laura había estado observando cómo la falta de diversidad y la resistencia al cambio habían limitado el potencial de crecimiento no solo individual,
sino del equipo en conjunto. Esa conversación encendió en él una chispa de esperanza. Sus ideas no eran locuras de un idealista, había otros que pensaban igual. Decidido a actuar, Alejandro se convirtió en un catalizador. Comenzó a convocar pequeñas reuniones informales, buscando incluir a colegas que compartieran sus inquietudes, creando un espacio de diálogo donde se generaban propuestas que podrían enriquecer su proyecto. A medida que la red de aliados comenzaba a crecer, notó que su confianza iba en aumento, junto con la claridad de su propuesta. Mientras pensaba en el siguiente paso, le llegó un mensaje inesperado de Sofía: he estado hablando con unos contactos que pueden ayudar a tu propuesta. ¿Te gustaría que nos reuniéramos? La oferta resonó con fuerza en su mente, pero también despertó dudas sobre su capacidad para lidiar con la posible crítica que podría venir de la mano de esa alianza. Sin embargo, sabía que el crecimiento requiere empujes de fuera, y esta podría ser la oportunidad de llevar su visión más allá de las fronteras de la empresa. Alejandro se encontraba en una encrucijada: seguir con su investigación o lanzar una propuesta práctica ante su equipo con el nuevo respaldo. Optó por la segunda opción. El tiempo no era su aliado y no quería que la inercia lo atrapara nuevamente. El momento de actuar había llegado. La incertidumbre lo retaba, pero su resolución se estaba afianzando. Esa noche, mientras organizaba sus pensamientos, comprendió que había llegado hasta aquí por perseverancia, pero que cada paso ahora requeriría no solo coraje, sino también destreza táctica. Empezó a trazar un bosquejo de su presentación. El tablero estaba dispuesto, todo lo que necesitaba era el último empuje para llenarlo con las historias y argumentos que transformaran su propuesta en un manifiesto irrebatible. El día siguiente implicaría un nuevo encuentro, un nuevo reto. Alejandro sabía que la atmósfera cambiaría, que nuevos aliados lo acompañarían y qué personajes serían sus adversarios. Se preparó para asumir con firmeza la crítica y la resistencia que podía enfrentar. La pregunta era clara: ¿tendría el coraje de manejar la última tormenta antes de lograr su verdadera metamorfosis, no solo como profesional, sino como líder? Los días previos a la reunión con Sofía estuvieron llenos de ansiedad y preparación. Alejandro matizaba su presentación, buscando la forma más efectiva de comunicar su propuesta. Sabía que esta sería una confrontación crucial, ante él se alzaba una oportunidad para cambiar el rumbo, no solo de su proyecto, sino de su carrera. Sin embargo, también sabía que implicaba arriesgarse, enfrentarse al juicio de aquellos que, hasta entonces, habían mostrado resistencia hacia las ideas innovadoras que él defendía. La mañana de la reunión llegó, y Alejandro se dirigió al salón de conferencias con una mezcla de expectación y nervios. La sala era amplia, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol pero también exponían la intensidad de las miradas que se posaron sobre él. Al ver a su equipo reunido, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Estaría listo para esta batalla? Respiró hondo y comenzó a hablar, su voz resonando en el espacio. A medida que exponía su visión, trató de recordar las historias, los datos y los ejemplos que había recopilado durante las últimas semanas. Su intento era hacer que su discurso no solo fuera informativo, sino que conectara emocionalmente con sus colegas. Aquí estaba, frente a ellos, dispuesto a demostrar que su informe no era un simple conjunto de ideas, era una invitación a un viaje transformador. Sin embargo, la dinámica de la sala cambió drásticamente cuando el director financiero, un hombre conocido por su seriedad, se mostró escéptico. Interesante lo que propones, Alejandro, pero deberíamos considerar cómo esto afectará nuestros márgenes. ¿Realmente tenemos tiempo para experimentar? Su comentario se sintió como un jarro de agua fría, y la tensión en la sala se palpaba. Alejandro luchó por contener su frustración y eligió responder con calma, rescatando argumentos concretos que había preparado para estos momentos imprevistos. A medida que la reunión avanzaba, las preguntas se volvieron más agudas, y no faltaron quienes insistían con su visión tradicional. La adversidad, sin embargo, actuó como un catalizador en Alejandro. No solo defendió su propuesta, sino que, con cada desafío, sintió que una nueva determinación brotaba en su interior. Comenzó a ver a cada escéptico no como un enemigo, sino como un reto que podía llevarlo a afinar su propuesta. Al final de la reunión, la atmósfera había cambiado. Alejandro no solo había expuesto sus ideas, había sembrado el deseo de cambio en aquellos que inicialmente se mostraban en contra. Algunos compañeros fueron tocados por el relato de éxito de la empresa de sostenibilidad que había investigado, y él notó que empezaban a concebir la idea de que el riesgo podía traer recompensas.
al salir de la sala, se sintió más ligero. La tensión había sido intensa, pero había ganado aliados inesperados. Cuando recibió un mensaje de Sofía agradeciendo su valentía y mencionando que los contactos con los que había hablado estaban ansiosos por reunirse, una oleada de optimismo invadió su ser. Había hecho que su voz resonara en un lugar que antes le resultaba hostil. Sin embargo, a la vez, una sensación de inquietud se instaló en su mente. La relación con los colegas que habían cuestionado su propuesta podría ser una doble espada, tanto reforzada por un nuevo entendimiento como arriesgada por una posible resistencia encubierta. Alejandro debía prepararse para navegar en estas aguas complicadas. Su transformación como líder no solo dependía de sus habilidades para persuadir, sino de su capacidad para construir puentes donde antes había muros. Esa noche, mientras revisaba sus notas y preparaba la próxima reunión con Sofía, una idea comenzó a gestarse en su mente. ¿Y si aprovechar la resistencia de sus colegas podía ser el camino para inspirar cambios en la cultura corporativa misma, más allá de su propuesta inicial? Tenía que actuar estratégicamente y conectar emocionalmente con el resto del equipo, lograr que vean el valor real en su visión. Decidido a plantear este enfoque, le dio una vuelta a la idea. Los próximos días se perfilaban como una aventura llena de posibilidades, pero también de riesgos. Alejandro sabía que estaba a punto de acometer algo trascendental en su carrera, pero la pregunta latente era, ¿estaría verdaderamente preparado para encarar la respuesta a aquellos que, hasta ahora, habían permanecido indiferentes a su propuesta? La semana siguió avanzando con un ritmo frenético, llenando cada día de intensas reuniones y correos que reclamaban su atención. Alejandro comenzó a notar cómo, tras la presentación, sus colegas se habían vuelto más abiertos al diálogo. Sin embargo, lo que comenzó como un resquicio de esperanza pronto se tornó en una lucha constante por mantener esa chispa de innovación viva en sus corazones. Despertar cada mañana significaba enfrentarse a esa dualidad, el impulso de transformar la cultura dentro de la empresa y la incertidumbre de ser constantemente cuestionado. Aquellos días se colaban en su mente, impidiéndole dormir con tranquilidad, y la presión se hacía más intensa. La necesidad de demostrar su valía como líder lo empujaba a rechazar el miedo que había estado al acecho durante largo tiempo. Un día, después de una sesión especialmente ardua con un grupo de escépticos que insistían en sus enfoques conservadores, tuvo un momento de reflexión. En la soledad de su oficina, comenzó a cuestionarse si en su afán por motivar a su equipo había olvidado aquel aspecto humano que define a un líder, la empatía. Pensó en cada una de las preocupaciones que habían expresado y se dio cuenta de que, en su entusiasmo por cambiar el rumbo, había dejado de escuchar. Con esa revelación clara en su mente, Alejandro decidió que debía cambiar su enfoque. En lugar de enfocarse únicamente en su propuesta, comenzaría a construir un espacio donde cada voz fuera escuchada, incluyendo la suya, pero, sobre todo, la de aquellos que aún no estaban convencidos. El siguiente paso lo llevó a preparar una serie de reuniones no solo para presentar su propuesta, sino para establecer un diálogo abierto. La primera de estas reuniones estaba programada para el viernes. Se sintió emocionado pero también intranquilo al pensar en la posibilidad de que algunos pudieran cerrar la puerta nuevamente. Sin embargo, ya no eran solo los números que iba a presentar, eran las emociones y compromisos que cada persona en esa sala podría compartir los que realmente importarían. Ese viernes, mientras esperaba en la sala de conferencias, revisó sus notas una vez más, esta vez con otro prisma. Su intención no era demostrar que tenía razón, sino encontrar un terreno común que pudiera unificar sus metas. Al entrar su equipo, notó el cambio en su propia postura, estaba listo no solo para hablar, sino para escuchar. La conversación fluyó de manera diferente, y los escépticos empezaron a compartir sus propios temores sobre el cambio. Las inquietudes que antes habían tenido un eco cargado de resistencia ahora parecieron provocar una colaboración inesperada. Alejandro escuchó atentamente, reflexionando sobre las palabras de sus colegas, y en ese proceso, se sintió renovado. Al final de la reunión, habían esbozado ideas conjuntas que, si bien no eran exactamente su propuesta original, contenían el germen de una evolución necesaria. Sin embargo, mientras celebraba este paso hacia adelante, un nudo se formó en su estómago. ¿Y si esa apertura solo era una fachada? Alejandro no podía ignorar que algunos podrían estar sonriendo, pero aún albergaban una fuerte oposición en sus corazones. En sus mentes, la seguridad de lo conocido se enfrentaba a la incertidumbre de lo nuevo. Esa noche, se dedicó a escribir sus reflexiones. Tenía la sensación de que había abierto una puerta,
pero el pasillo podría estar lleno de obstáculos. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para lograr que su visión se convirtiera en realidad? La balanza de sus decisiones estaba en juego, y todavía había muchos pasos por dar. Antes de dormir, recibió un mensaje de Sofía que captó su atención: necesito hablar contigo. Hay cambios en la dirección que podrían afectar lo que hemos discutido. La frase resonó como un eco ominoso en su mente y la intriga se convirtió rápidamente en una mezcla de anticipación y ansiedad. La jornada que estaba por venir podría ser el catalizador o la resistencia definitiva en su crecimiento profesional. Alejandro sabía que tenía que estar listo para cualquier desenlace. Alejandro no pudo despegarse de la inquietud que sentía el sábado por la mañana. El mensaje de Sofía lo había dejado en un estado de alerta constante. A las pocas horas, se encontró frente a su ordenador, preguntándose por qué había sido tan enigmática y qué cambios podrían estar en camino. Las posibilidades, en aquel momento, eran infinitas: una reestructuración, una nueva directiva que podría validar o desestimar su trabajo, o, incluso, la mera intención de defender su postura. La tarde se pasó entre correos que no atendió y más reflexiones de lo que había aprendido en la conversación del viernes. La empatía había sido, aunque tardíamente, su guía. A medida que daba vueltas a sus ideas, empezó a vislumbrar un nuevo proyecto que amalgamaba las preocupaciones de su equipo con su visión de cambio. Pero, en el fondo, no podía evitar un sentimiento de desasosiego. ¿Hasta qué punto sería capaz de empujar por esa visión si su posición podía tambalearse en cualquier momento? Su mente divagó hacia el próximo lunes. El arranque de una semana que prometía ser decisivo. En su mente, revivía el eco de las palabras de Sofía. En un intento por desviar la ansiedad, decidió que debía concentrarse en el equipo, en lo que pudieran construir juntos, y en cómo eso podía legitimarse más allá de su imagen personal. La idea de reconfigurar su estrategia de liderazgo se tornó en prioridad. En lugar de ver a su equipo como un grupo de escépticos, podría optar por darles el poder de influir realmente en el futuro de la empresa. Cuando se acercó la noche, Alejandro se sintió nostálgico. En lo profundo, sabía que esta etapa de su vida era crucial y que requería de su parte un nivel de vulnerabilidad que nunca había considerado. La soledad que más de una vez había acompañado su ascenso profesional se asemejaba a una espada de doble filo: si por un lado había impulsado su éxito, por el otro lo había aislado de su equipo. Decidió que debía abrirse, tal como había instado a los demás. Con un gesto de decisión, escribió unas líneas que compartiría al inicio de la semana. El lunes por la mañana fue un compendio de emociones. La sala de conferencias estaba llena y, a pesar del nudo en su estómago, Alejandro se iluminó con su sinceridad. Compartió su mensaje personal sobre la importancia que tenía cada uno para el futuro de la empresa y se mostró genuino al abordar sus propias inseguridades y temores. Habló sobre el cambio que todos deseaban, resaltando su compromiso en crear un espacio seguro donde cada voz contara. Las reacciones de su equipo fueron variadas. Muchos parecieron sorprendidos. Algunos se mostraron escépticos, pero otros comenzaron a abrirse. Una colega, Laura, incluso propuso ejecutar un sondeo sobre las expectativas de cambios que ellos deseaban ver. Ese simple gesto, acompañado de algunas voces que mencionaron sus temores sobre la inestabilidad, ofreció a Alejandro no solo una oportunidad de ver las cosas desde su perspectiva, sino también una puerta a un diálogo real. Sin embargo, había algo en el aire, algo que le decía que no había terminado de desvelar lo que sucedía. A pesar de que había lentamente ganado la confianza de su equipo, sabía que la inquietud era palpable. Había algo que se gestaba en las sombras de la reunión. Las miradas se deslizaban entre los rostros de sus compañeros, como si estuvieran hablando en un código que él aún no comprendía del todo. Mientras la discusión se profundizaba, un temor insidioso lo invadió: ¿y si las intenciones de Sofía eran más serias de lo que había presuponido? ¿Si la empresa caía en manos de alguien que no creía en su visión? Esa inquietud le hizo recordar la lucha inicial, y aunque un primer paso se había dado, la batalla por la aceptación de su liderazgo apenas comenzaba. Al cierre de la reunión, sintió que la presión se había intensificado. La sensación de que los cambios se acercaban se volvió abrumadora. La revelación de una nueva realidad se hizo clara, como si una tormenta se avecinara. ¿Sería capaz de resistirla y adaptarse a un nuevo futuro? La pregunta resonó en su mente mientras se preparaba para recibir lo que Sofía tenía que decirle, convencido de que esa conversación sería el nuevo catalizador de su viaje.
Alejandro, nervioso pero decidido, llegó a la reunión con Sofía un par de días después. El aire estaba cargado de expectativa, cada rincón de la cafetería donde se encontrarían parecía guardar una revelación. Al verla entrar, sostenía a su bebé en brazos con una calma que contrastaba con la turbulencia interna que él experimentaba. Sin embargo, su mirada mostraba una mezcla de determinación y preocupación que encendió una chispa de alerta en él. Gracias por venir, le dijo ella, sonriendo levemente, pero Alejandro sintió que había algo más profundo en su presencia. He estado hablando con algunos contactos desde nuestra última plática, y creo que tenemos una oportunidad para hacer realidad tus ideas, pero hay algunos riesgos involucrados, explicó Sofía, y su voz, inicialmente tranquila, fue cargándose de emoción. Alejandro escuchó atentamente, cada palabra de Sofía era un recordatorio del propósito que inflaba su pecho y su deseo de marcar una diferencia. Sofía había conectado los puntos y había elaborado un plan donde su propuesta de inclusión podría implementarse en la empresa con la valiosa ayuda de su red de contactos. Quiero ayudarte a poner esto en marcha, pero el cambio siempre genera resistencia. Necesitamos un enfoque estratégico, y más importante aún, un enfoque humano, le dijo, mirándolo a los ojos. Esa conversación no solo encendió la esperanza en Alejandro, sino que también reafirmó su convicción de que la empatía y el compromiso eran parte de la revolución que necesitaban. Estoy contigo, respondió, sintiendo una nueva brasa de determinación encender su interior. Las palabras de Sofía no solo resonaron como una oportunidad, sino como un desafío en sí mismo. Fue entonces cuando supo que estaba preparado para dar cada paso, sin importar cuán incómodo pudiera ser. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividades. Alejandro y Sofía trabajaron codo a codo, diseñando un enfoque metódico para implementar su visión. Reunieron testimonios de empleados que llevaban años en la empresa y que habían estado esperando un cambio como el que ellos proponían. Cada historia recogida se convirtió en una pieza esencial del rompecabezas, una ilustración tangible de la necesidad de transformación que existía bajo la superficie de su ambiente laboral. A medida que presentaron sus hallazgos a un grupo más amplio de colegas, Alejandro notó un cambio. Estaban más abiertos a la conversación, más dispuestos a escuchar las dificultades que otros atravesaban. Su valentía dio frutos, cada palabra de su presentación era respaldada por realidades palpables, y cuando Sofía habló sobre su experiencia personal, las miradas escépticas comenzaron a transformarse en gestos de comprensión. Lo que comenzó como un pequeño grupo de trabajo finalmente germinó en una serie de reuniones donde se discutieron ideas y se prometió un compromiso genuino hacia el cambio. Las temores que habían llenado su espacio de trabajo empezaron a despejarse, y, aunque algunos seguían con reservas, otros comenzaron a reconocer las oportunidades que presentaba el nuevo enfoque. Alejandro se sintió fluido entre esas interacciones, observando cómo su liderazgo emergía en cada palabra. Durante esa transformación, él tuvo que enfrentar también su propio miedo a ser vulnerable. Recordó la soledad que había sentido en la cima de su carrera y cómo, en la búsqueda de su propia verdad, había creado el espacio para que otros convirtieran su experiencia en un camino compartido. Fue en esta nueva realidad que Alejandro se sintió profundamente satisfecho, sabiendo que había dejado atrás el egocentrismo que antes lo guiaba. El esfuerzo continuo llevó a que sus colegas se organizaran para hacer una propuesta formal al Consejo sobre el cambio interno que querían implementar. Alejandro tomó el papel de presentador, sintiendo el peso de la expectativa en sus hombros, pero ahora empoderado por el soporte colectivo que había cultivado. El día de la presentación era como un sueño hecho realidad. Una sala llena de personas, cada una con voz y voto en el futuro de la empresa. Mientras exponía, sintió como su seguridad había madurado a través de cada desafío que había enfrentado hasta ahora. Esta no era solo una propuesta, era una declaración sobre lo que significaba ser un líder en su empresa y un intento tangible de reescribir su legado. Finalmente, el clamor cerrado de inseguridades se desvaneció cuando terminó su exposición. La respuesta fue positiva. Cada miembro del consejo que había llegado con una mirada escéptica ahora reflexionaba sobre lo que él y su equipo habían propuesto. Desde entonces, lo que él había imaginado como una batalla interna fue, en lugar de ello, una sinfonía de colaboraciones que resonaron en todo el espacio corporativo. Esa noche, después de saber que la aprobación había llegado, Alejandro sintió un profundo alivio. Había conquistado no solamente el temor a la resistencia, sino que había construido un camino hacia la inclusión que sentía que podría abrirse para tantas personas.
Miraba ahora a un futuro donde su esencia no se mediría solo en cifras, sino en las relaciones humanas que había fomentado. La transformación no solo fue profesional sino personal. Alejandro se sintió más en conexión con las personas a su alrededor y comenzó a entender verdaderamente el valor de una vida que fomenta la colaboración y la empatía. La soledad que antes le acompañaba se transformó en un sentido renovado de comunidad, preparada para avanzar juntos hacia un propósito único. De esta manera, Alejandro abrazó una renovación en su vida, llevándose consigo el humilde recordatorio que dejó aquel encuentro fortuito con Sofía, la madre luchadora que lo llevó a reconfigurar su vida y su percepción del éxito. Esa tarde, mientras cerraba la puerta de su oficina, sonrió con el mismo vacío que sentía al principio, ahora llenos de posibilidades infinitas. Pero todavía hay más por descubrir. No esperen ni un segundo más para unirse a esta transformación. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite estas narraciones. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final, así como compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Actúen ya.